Nunca olvidaré el día en que escuché a mi hija decir: «La cena está cancelada». No era solo una cena, era mi ilusión, mi manera de seguir sintiéndome parte de su vida. Esa noche, la vela sobre la mesa bailó sola, y entendí que a veces el abandono no grita, solo apaga las luces poco a poco. Pensé que era el final, pero fue el comienzo, del silencio que me enseñó a mirar de frente, del dolor que me obligó a despertar, porque cuando una madre deja de llorar, es porque está a punto de firmar su propia dignidad. Si esta historia te recuerda a algo que viviste o sentiste, quédate conmigo. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó el corazón. A veces, compartir una historia también es una forma de sanar. Nunca he sabido muy bien cuando el silencio de una casa empieza a doler. Tal vez no sea de golpe, sino poco a poco, como el mar cuando sube la marea sin hacer ruido. Aquella tarde de sábado, el sol se filtraba entre las persianas de mi cocina y pintaba rayas doradas sobre la mesa. Tenía preparado todo para la cena: la paella con pollo y mariscos, el flan casero que siempre sale un poco torcido, y una botella de vino blanco que había guardado para la ocasión. Había pasado toda la mañana cocinando, no por costumbre, sino por ilusión. Ana, mi hija, me había prometido venir a cenar con Javier y los niños. A las 7:30, justo cuando el arroz empezaba a coger ese color dorado perfecto, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Ana. Me sonreí sin pensarlo. Mamá me dijo con voz apresurada: «Mejor cancelamos la cena. Javier está mal del estómago y los niños están cansados». Me quedé unos segundos en silencio, con el cucharón en la mano. «Claro, hija, no te preocupes, que se recupere». «Sí, mamá, te llamo mañana. Un beso». Y colgó. Así, rápido, sin un «lo siento», sin un «te quiero». Solo colgó. Apagué el fuego y miré la paella, que burbujeaba como si también me hablara. Fui al fregadero, enjuagué las manos y me quedé de pie, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que había preparado. Sobre la mesa había 2 platos, 2 copas y una vela encendida. La encendí por costumbre, porque me gusta ver la luz bailando mientras comemos. Pero esa noche bailó sola. Me senté frente al plato vacío y escuché el tic-tac del reloj. Eran las 8 en punto. En la calle aún se oía la vida. Niños jugando, una pareja discutiendo, el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Todo seguía igual, menos mi casa. Mi casa estaba muda. Pensé en Javier, siempre tan serio, tan correcto, pero tan distante conmigo. Nunca supe si me quería poco o si simplemente me toleraba por ser la madre de Ana. Y pensé en mi hija, en cómo me hablaba antes, cuando era niña, y me pedía que no me fuera a trabajar tan temprano. «Mamá, quédate un ratito más». Han pasado más de 30 años de aquella voz. Ahora su voz suena distinta, más fría, como si las palabras tuvieran prisa por escapar de su boca. Apoyé los codos en la mesa y respiré hondo. El aroma de la paella llenaba la cocina, pero no abría el apetito, sino la nostalgia. Recordé a Antonio, mi marido. Siempre decía que el secreto de una buena cena no estaba en la comida, sino en la compañía. Y tenía razón. Desde que él se fue, la casa se volvió más grande, más vacía. Ana dice que exagero, que tengo que aprender a vivir sola. Pero ¿cómo se vive sola después de haber sido madre durante toda una vida? Cogí una copa y serví un poco de vino. El primer sorbo me quemó la garganta. Me reí para mí misma. Una risa chiquita, triste. En la mesa aún estaba el mantel bueno, ese que Ana me regaló hace años, cuando todavía se acordaba de mis gustos. Me acordé también de la vez que le enseñé a cocinar paella. Tenía 16 años, y no paraba de quejarse del calor. «Esto es un arte, hija», le decía. «Algún día lo harás para tu familia». No imaginaba entonces que su familia no me incluiría a mí. A las 9, decidí guardar la comida. Dividí la paella en tuppers, el flan lo metí al frigorífico, apagué la vela y me quedé un momento mirando la llama que se extinguía. Fue en ese instante, justo cuando la mecha soltó el último hilo de humo, que sentí el peso de algo que no se ve, el abandono. No uno cruel ni ruidoso,
sino de esos que llegan disfrazados de «no pasa nada». Me asomé por la ventana. Desde allí se veía el puerto, las luces reflejadas en el agua y algún barco regresando tarde. Pensé en mandar un mensaje, algo corto, algo que no sonara como un reproche. «Dale un beso a los niños». Lo escribí, pero no lo envié. ¿Para qué? El cariño que hay que pedir ya no consuela. Me preparé una taza de manzanilla y me senté en el sillón. En la televisión hablaban de una gala benéfica que se celebraría esa misma noche en el centro de Valencia. Mostraban mesas elegantes, luces doradas, vestidos largos. Apagué el televisor. A veces la felicidad de los demás duele más que tu propia tristeza. Miré la hora. Las 10. Todo estaba en su sitio, limpio, ordenado, callado, un silencio tan perfecto que asustaba. Pensé en llamar a Maruja, mi vecina, pero ya era tarde, así que me quedé ahí, escuchando el ruido del mar desde lejos, sintiendo que mi casa, mi vida, se me hacía un poco más grande cada día. Cuando por fin me levanté para ir a dormir, volví a pasar por la cocina. La mesa seguía puesta, como si esperara a alguien. Pasé la mano por el mantel y sonreí. «Mañana vendrán», me dije. «Seguro mañana». Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que esa promesa era solo una manera bonita de mentirme. Apagué la luz, dejé la vela apagada sobre la mesa y antes de salir me detuve un segundo más, mirando la silla vacía frente a la mía. A veces, el silencio de una casa pesa más que cualquier enfermedad. Aquella noche terminé dormida en el sillón, con la taza vacía aún en la mano. No soñé nada, solo escuché el eco del reloj y el murmullo lejano del mar. A veces, el sueño no llega por descanso, sino por cansancio del alma. Cuando abrí los ojos, el amanecer se colaba por las cortinas, tan sereno que dolía. Me quedé unos segundos mirando la luz, respirando despacio, como quien no quiere despertar del todo. Me levanté con cuidado, sintiendo que un nuevo día siempre trae algo de consuelo, aunque a veces, también la verdad que uno no quiere ver. El domingo amaneció claro, con ese sol tibio que huele a pan y a mar. Me desperté temprano, como siempre, aunque no tenía nada urgente que hacer. El cuerpo se acostumbra a la rutina, pero el alma no entiende de costumbres. Puse el café, abrí la ventana y dejé que el aire de la playa entrara por el balcón. Desde allí se veía la avenida, las bugambillas en flor y la vida de otros que, al contrario que la mía, parecía seguir en movimiento. Mientras removía el azúcar en la taza, pensé en Ana. Me dije que tal vez me llamaría para disculparse o para contarme cómo seguía Javier. Pero pasaron las horas y el teléfono siguió mudo, igual que la casa. No soy de las que esperan sentadas, así que decidí salir a caminar. A veces la calle, con su ruido, disfraza la tristeza mejor que cualquier palabra. Me puse el abrigo beige, el de los domingos, y bajé despacio las escaleras. En la panadería de la esquina, el olor a bollos recién hechos me recordó los desayunos de cuando Ana era pequeña. «Mamá, dame un poco más de azúcar», me pedía siempre, y yo fingía que me enfadaba. Qué fácil era entonces quererla sin miedo. Caminé hacia el centro, por la calle de la Reina, donde se mezclan el murmullo del mar y los motores de las motos. A lo lejos escuché música, una melodía suave, de esas que suelen poner en los eventos elegantes. Seguí el sonido, sin saber por qué, como si algo dentro de mí me empujara. Y entonces la vi, una terraza iluminada, mesas con manteles blancos, copas brillando al sol. En el cartel se leía, Rivas Inmobiliaria, cena de lanzamiento solidario. Me quedé quieta, con el corazón dándome golpecitos en el pecho. Rivas Inmobiliaria, mi apellido, el mismo que compartí con Ana, el mismo que di cuando ella empezó con su negocio, porque quería que lo llevara con orgullo. Pensé que me alegraba verla prosperar, pero algo dentro de mí no encajaba. En la puerta había 2 camareros con chalecos negros. Uno de ellos me sonrió por educación, creyendo quizá que era una invitada tardía. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver sin ser vista. Dentro, el salón estaba lleno de gente vestida de gala. Luces cálidas,
risas, el tintinear de las copas. Y allí, en el centro, estaba Ana, mi hija ya, guapísima como siempre. Llevaba un vestido azul oscuro, de esos que parecen sacados de una revista. Hablaba al micrófono con esa seguridad que siempre me sorprendió. Sonreía, gesticulaba, saludaba a los presentes. Detrás de ella, en una pantalla enorme, aparecía una frase: inspirado en los valores de mi madre. Mi garganta se cerró. En la pantalla proyectaban fotos antiguas. Una escuela rural, niños sonriendo, una mujer de espaldas con un vestido floral. Yo. Era yo, sin duda. Esa foto la había tomado hace años un alumno mío en la escuela donde trabajaba, y ahora estaba allí, en medio de esa cena elegante, sin mi permiso, sin siquiera una llamada. Me temblaron las manos. No supe si llorar o reír. Por un instante sentí orgullo. Pensé, al menos reconoce lo que le enseñé, pero el orgullo se me volvió piedra cuando escuché sus palabras. Gracias a los valores de esfuerzo y humildad que aprendí en mi infancia, hoy Rivas Inmobiliaria puede devolver a la sociedad lo que ha recibido. No dijo, gracias a mi madre, no dijo mi nombre, ni una vez. Solo hablaba de valores heredados, como si la mujer que los enseñó no existiera. El aplauso fue largo. La gente se levantó para brindar. Yo seguía afuera, con el viento del mar en la cara, mirando a través del cristal. Sentí frío. Un frío que venía de dentro, no del aire. Un camarero pasó cerca y me ofreció amablemente una copa. Le dije que no, que solo estaba de paso, pero en realidad estaba anclada allí, incapaz de moverme. Cuando Ana bajó del escenario, se acercó a un grupo de empresarios. Se rió con ellos, levantó la copa. En su sonrisa no había rastro de mí. En su mundo tampoco. Me di cuenta de que no era solo que no me invitara. Era algo más profundo. Me había borrado. Había borrado mi presencia, mi historia, mi nombre, pero no mis sacrificios. Los usó como adorno, como parte del discurso que la hacía parecer más humana, más buena. Y yo, que tantas veces la defendí, ahora era solo un recuerdo útil. El sol empezaba a caer, y las luces del evento se encendían, doradas y cálidas, como si nada doliera. Me di la vuelta despacio, sin mirar atrás. Caminé por la acera contraria, apretando las manos en los bolsillos. Sentía que cada paso me pesaba más que el anterior. Cuando llegué a casa, todo estaba igual que lo había dejado. La paella del día anterior seguía en el frigorífico. Calenté un poco, pero no probé bocado. El estómago no me obedecía. Encendí la radio para no oír mis pensamientos, y fue peor. En las noticias hablaban del éxito del evento de Rivas Inmobiliaria, una iniciativa inspiradora que celebra los valores familiares. Apagué la radio. Los valores familiares. ¡Qué ironía! Subí al balcón y miré el mar. La brisa traía olor a sal y a decepción. Intenté llorar, pero no salieron lágrimas. A veces el cuerpo se defiende del dolor cerrando todas las puertas. Lo único que escuché fue el sonido del reloj en el salón y mi respiración, lenta, cansada. Me quedé allí, apoyada en la barandilla, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Pensé que quizá, algún día, ella entendería lo que hizo, que recordaría quién estuvo a su lado cuando nadie más creía en ella. Pero ese pensamiento se perdió pronto, porque la esperanza, cuando duele, también se cansa. Al entrar, me quité el abrigo y pasé la mano por el mantel, todavía extendido sobre la mesa. Sentí el hilo áspero entre los dedos, y entonces supe que había algo roto que no podría coserse más. Nadie vio mis lágrimas, pero yo lo vi todo. Esa noche me costó dormir. El silencio parecía más pesado que nunca, y en cada rincón de la casa encontraba un recuerdo suyo. Cerré los ojos e intenté no pensar, pero la mente tiene su propio camino. Viajé hacia atrás, a los años en que todo era más simple, cuando bastaba una sonrisa suya para dar sentido a mi vida. Y sin quererlo, empecé a recordar los años de sacrificio. Dicen que el tiempo cura todo, pero a veces solo lo acomoda para que duela de otra manera.
Esa mañana me desperté con los ojos hinchados y la sensación de haber vivido un mal sueño. Sin embargo, no era un sueño, era mi vida, y seguía allí, esperándome en cada rincón de la casa. Puse el café, como siempre, y me senté frente a la ventana. El mar se veía calmo, azul y distante, igual que mi hija. Pensé en llamarla, pero no sabía qué decir. ¿Cómo se le pregunta a una hija por qué te borra de su vida? Las madres no nacemos preparadas para eso. Nacemos para cuidar, para esperar, para perdonar una y otra vez, pero no para ser invisibles. Mientras removía el azúcar, mi mente se fue lejos, a los años en que Ana era una niña flaquita con trenzas despeinadas y una risa que llenaba toda la casa. Antonio y yo no teníamos mucho. Yo trabajaba en la escuela del barrio, y él arreglaba muebles viejos en el taller de un amigo. No teníamos lujos, pero teníamos lo esencial: ilusión y fe en el futuro. Recuerdo una tarde de invierno. Ana tendría unos 12 años. Llegó del colegio con las manos heladas y los ojos tristes porque sus compañeras se reían de sus zapatos. Eran zapatos usados, regalados por una vecina. Aquella noche, Antonio y yo decidimos vender nuestro viejo televisor para comprarle unos nuevos. «No quiero que sienta vergüenza de ser nuestra hija», me dijo él. Desde entonces, su sonrisa volvió, y por esa sonrisa, yo habría vendido el alma si hacía falta. Los años pasaron, y Ana se convirtió en una joven lista, con ambiciones grandes, quizá demasiado grandes para una familia pequeña como la nuestra. Fue la primera en ir a la universidad. Yo trabajaba horas extra, daba clases particulares, y Antonio aceptaba cualquier encargo que apareciera. Cuando ella se graduó, me abrazó llorando. «Todo esto es por ti, mamá. Nunca olvidaré ese día». Pensé que valía la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada plato de sopa rehecha. Después vino su primer trabajo, luego el novio, y finalmente la idea del negocio. Una inmobiliaria diferente, decía. Una empresa con valores, con historia. Recuerdo que me reí y le dije: «Si pones tu apellido, ya tendrá historia». Y lo puso. Rivas Inmobiliaria, nuestro apellido. El de su padre, el mío, el suyo. Un nombre que representaba esfuerzo, honradez y trabajo. Cuando pidió ayuda para empezar, no lo dudé. Le di los ahorros de toda mi vida, 10.000 euros. No me tembló la mano al firmar. «Es tu futuro, hija. Lo que es mío es tuyo». Ella me abrazó fuerte, prometiéndome que algún día me lo devolvería con creces. No hablaba de dinero, hablaba de orgullo. «Te haré sentir orgullosa de mí, mamá». Y lo hizo, por un tiempo. Creció rápido, compró una oficina nueva, contrató gente joven, elegante. De repente, su mundo se volvió distinto al mío. Reuniones, cócteles, fotografías, redes sociales. Yo apenas entendía la mitad, pero me gustaba verla brillar. «Mi hija ha hecho algo grande», pensaba. Cada vez que pasaba por su oficina, miraba desde la acera los ventanales llenos de luz, y me sentía parte de ese logro, hasta que esa luz empezó a dolerme. Empecé a notar que ya no me invitaba a los eventos, que sus visitas eran más cortas, que me hablaba de su empresa como si yo no supiera de qué hablaba. «Mamá, tú no entenderías», decía, y cambiaba de tema. Yo sonreía, fingiendo que no me dolía, pero lo hacía. Duele que un hijo piense que te ha superado, como si amar con sencillez fuera un defecto. A veces me quedaba mirando la foto de su graduación, la misma que ahora usaban en la oficina. Ana, con toga y sonrisa, y yo a su lado, con un vestido que me cosí yo misma. En esa foto estábamos juntas, sin distancia. En cambio, ahora me sentía borrada, como si alguien hubiera recortado mi figura del retrato. Esa tarde volví a abrir la carpeta donde guardo los papeles importantes. Recibos, cartas, recuerdos. Allí estaba el comprobante de la transferencia de los 10.000 euros que le di. No me importaba el dinero. Nunca me importó. Pero lo miré largo rato, no por lo que valía, sino por lo que representaba, la confianza ciega de una madre. Pensé en Antonio. Si él estuviera vivo, me diría que no me culpe, que los hijos cambian con los tiempos, que hay que dejarlos volar.
pero él no vivió lo suficiente para ver en qué se convirtió nuestra niña. Quizá fue mejor así. Él siempre creía en lo bueno de la gente, incluso cuando lo decepcionaban. Esa noche, antes de dormir, abrí el álbum de fotos. En una de ellas, Ana tendría unos 5 años. Estábamos en la playa de la Malvarrosa, las dos cubiertas de arena, riendo. Ella me abrazaba el cuello y decía: «Mamá, no te vayas nunca». Le acaricié la cara en la foto, como si pudiera sentirla de nuevo, y me pregunté en voz baja: «¿En qué momento te fuiste tú de mí, hija?». El reloj marcaba las 11 cuando apagué la lámpara. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. En su lugar, vinieron recuerdos, uno detrás de otro, como olas que no se detienen. Olas de sacrificios que ahora parecían no haber dejado huella. Nunca imaginé que mi apellido sería mi mayor vergüenza. Pasaron unos días, y la rabia se fue apagando, pero no el dolor. A veces no hace falta un grito para romper algo. Basta con el silencio. Me movía por la casa como quien camina entre recuerdos que ya no le pertenecen. Todo seguía igual. El mar, el olor a café, el eco de los pasos, solo yo había cambiado. Y con ese cambio empezó la indiferencia cotidiana. Los días siguientes se deshicieron despacio, como el azúcar en el café. Pasaban lentos, iguales, sin ruido, pero con ese peso invisible que deja lo no dicho. No volví a llamar a Ana. Tampoco él lo hizo. Entre las dos se había instalado un silencio espeso, educado, que dolía más que cualquier palabra dura. El tipo de silencio que solo existe entre una madre y una hija que ya no se entienden. Una mañana, mientras doblaba la ropa recién seca, escuché el sonido del teléfono. Mi corazón se aceleró por costumbre, pero era solo un mensaje. «Mamá, no te lo tomes a mal», decía. Fue una cena de trabajo, no un evento familiar. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. El texto era correcto, frío, sin un te quiero, sin un perdona. Solo esa frase, como una explicación escrita por compromiso. Respondí con un simple: «Está bien, hija. Cuídate». Y eso fue todo. Afuera, el cielo estaba despejado. Decidí salir al mercado, como todos los jueves. A esas horas, el barrio olía a fruta fresca y a pescado recién traído del puerto. Saludé a los conocidos. El frutero, la señora del puesto de flores, el chico que vende aceitunas. Todos me saludaban con cariño, porque en un barrio como el mío, la gente se conoce de toda la vida. Mientras elegía tomates, escuché a dos mujeres conversar detrás de mí. «¿Viste la cena de Rivas Inmobiliaria?», dijo una. «Fue preciosa. Salió hasta en la televisión». «Sí, la hija de Mercedes, ¿no? Qué elegante. Qué discurso más bonito». Me giré un poco, fingiendo no escuchar, pero sentí como el pecho se me encogía. Pagó el frutero, me sonrió con pena. Creo que había entendido. «Ánimo, doña Mercedes», me dijo bajito. Caminar de vuelta a casa fue más largo de lo habitual. Cada paso resonaba en el suelo como si marcara el compás de la distancia entre mi hija y yo. En la esquina del paseo marítimo vi un grupo de madres jóvenes empujando carritos. Reían, hablaban del colegio, del cumpleaños de sus niños. Me quedé mirándolas unos segundos. Recordé cuando Ana era así, cuando la llevaba al parque y se reía a carcajadas por cualquier tontería. Es curioso cómo el tiempo cambia la risa. Antes era música, ahora es eco. Al llegar, dejé la bolsa sobre la mesa y me senté. Miré alrededor. La casa estaba impecable, ordenada, sin vida. No hay nada más triste que un hogar limpio y callado. Pensé en llamar a Maruja, mi vecina, para charlar un rato, pero me dio vergüenza. Ella también había visto el reportaje de Ana. No quería tener que explicar nada. Por la tarde, mientras planchaba, sonó el timbre. Era el cartero, con una carta del banco. No le di importancia al principio. La abrí distraída, pero las palabras me atravesaron. Cambio de titularidad confirmado. Me temblaron los dedos. Era la cuenta que compartía con Ana, la que abrimos cuando empezó su negocio, la que usábamos para los gastos de la empresa familiar. Ahora estaba solo a su nombre. Me senté despacio, con la carta en la mano.
No lloré. A esa altura ya no quedaban lágrimas. Lo que sentí fue una especie de vacío frío, una mezcla de incredulidad y resignación. Pensé en las veces que le dije: «Ten cuidado con el dinero, hija. El dinero cambia a la gente». Y ella me respondía riendo: «A mí no, mamá. Yo no soy así». A veces me pregunto si el amor de una madre ciega, o si simplemente no quiere ver. Decidí salir al balcón. Desde allí se escuchaban las gaviotas, y el mar parecía más lejano que nunca. En el edificio de enfrente, una pareja mayor tomaba café. Se reían, se miraban con ternura. Sentí un nudo en la garganta. No era envidia. Era nostalgia de una época en la que las cosas eran más sencillas. Por la noche, me preparé una sopa y encendí la televisión para hacerme compañía. En las noticias locales, hablaban de una exitosa empresaria valenciana que inspira con su historia de superación. Volví a ver el rostro de Ana, su sonrisa ensayada, sus palabras calculadas. Dijo algo que me dejó helada: «Todo lo que soy, se lo debo a mi familia». Apagué el televisor de inmediato. Esa frase, tan bonita y tan vacía, me atravesó como un cuchillo, no por lo que decía, sino por lo que callaba. A veces pienso que la indiferencia mata más despacio que el odio. Al menos el odio te nombra, te reconoce. La indiferencia, en cambio, te borra sin ruido, como una goma que va deshaciendo una figura hasta dejar solo el papel en blanco. Me fui a dormir tarde, mirando el techo, escuchando el viento. En algún momento recordé una escena de cuando Ana era niña. Había discutido con una amiga del colegio y vino corriendo a casa llorando. «Mamá dice que ya no me quiere». Yo la abracé y le dije: «Entonces dale tiempo. El cariño que se va sin razón vuelve con vergüenza». Esa noche repetí esas mismas palabras para mí, no sé si como consuelo o como esperanza. Antes de cerrar los ojos, recé por ella, aunque no suelo hacerlo. Pedí que la vida le enseñara sin hacerle daño, que comprendiera lo que ahora no ve, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija, y una madre, incluso herida, nunca deja de desear el bien para su sangre. Me dormí tarde, con la carta del banco aún sobre la mesa. El viento movía las cortinas y el reloj marcaba su ritmo, implacable. Pensé que quizá al día siguiente todo sería distinto. Pero el corazón, cuando se quiebra, no se arregla con un amanecer. Hay palabras que no duelen, hasta que vienen de los extraños. Los días se fueron haciendo iguales, como si el tiempo se hubiese detenido dentro de mi casa. Aprendí a moverme en silencio, a hablar con el mar y a no esperar llamadas. Pero el silencio tiene su propio modo de hablar, y una tarde decidió hacerlo, no con palabras, sino con papeles. Fue entonces cuando entendí que el verdadero golpe aún no había llegado. Pasaron varios días desde aquella carta del banco, pero el pensamiento no me dejaba en paz. La guardé en el cajón del aparador, como quien esconde una herida para no verla, pero el papel parecía tener voz propia. Cada vez que abría el cajón para coger un mantel o una servilleta, la veía allí, doblada, esperando. Una tarde, decidí poner orden en mis papeles. Quería entenderlo todo, poner las piezas en su sitio. Abrí la carpeta donde guardo mis documentos desde hace años: recibos, contratos, los papeles de la pensión, cartas viejas. Allí encontré la copia del contrato que firmamos cuando Ana empezó su negocio. Lo leí con calma, línea por línea. Me sorprendió ver una firma que no recordaba haber puesto. Era mi nombre, sí, pero algo en la curva de las letras, en el trazo torcido de la M, me pareció extraño. Tomé mis gafas, acerqué el papel a la luz y el corazón me dio un vuelco. Esa no era mi firma. Era parecida, casi idéntica, pero no mía. La tinta era más gruesa, más firme. La mía siempre tiembla un poco, como mis manos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me quedé quieta, mirando el papel largo rato. No quise pensar lo obvio, porque pensar duele más que ver, pero en el fondo lo sabía. Ana había firmado por mí, mi propia hija. Cerré la carpeta y apoyé las manos sobre la mesa. El aire se me volvió denso, pesado. Recordé el día que me pidió el dinero.
Solo para cubrir unos trámites, mamá. Ya sabes cómo son los bancos. Tantas firmas, tantas tonterías. Yo había confiado, porque siempre confié. Ahora entendía por qué insistió en llevar ella misma los papeles. Salí al balcón para respirar. El mar estaba tranquilo, pero su calma no me consolaba. Era una calma falsa, como la que se instala justo antes de una tormenta. Me quedé allí, mirando el horizonte, y pensé que el peor dolor no es el de la traición, sino el de la vergüenza. Vergüenza de haber sido ingenua, de no haber querido ver las señales. Al día siguiente fui al banco, no para reclamar, sino para confirmar lo que ya sabía. El director, un hombre joven con corbata azul, me recibió con amabilidad. Doña Mercedes, ¿en qué puedo ayudarla? Quisiera revisar los movimientos de esta cuenta, le dije, dejando el número en la mesa. Él tecleó un rato en el ordenador y luego me miró con una sonrisa profesional. Sí, claro. La titular actual es su hija, Ana Rivas. Usted figura como cotitular hasta hace unos meses. Aquí está la firma de autorización del cambio. Giró la pantalla hacia mí. Allí estaba de nuevo esa firma falsa, mi nombre escrito por otra mano. La oficina tenía ese aire de las notarías viejas de barrio, con el olor a papel húmedo y madera encerada. El sol entraba a medias por las persianas, dibujando líneas de luz sobre los archivadores grises. Todo allí parecía observarme en silencio, como si las paredes supieran más de lo que se decía. Un sello golpeó en la mesa del fondo, y el eco me sonó a sentencia. En ese momento, comprendí que incluso los lugares pueden guardar secretos que duelen. No dije nada. El hombre, quizá notando mi silencio, añadió: debe haber sido un trámite rutinario. A veces los hijos ayudan con la gestión de sus padres. Asentí, fingiendo que entendía. Me despedí con una sonrisa que me dolió en los labios. Al salir del banco, el sol de mediodía me cegó un instante. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, no por el calor, sino por la decepción. Caminé sin rumbo por las calles de Valencia, entre el ruido de los coches y el murmullo de la gente. Nadie lo notaba, pero dentro de mí algo se estaba rompiendo. Al pasar frente a una papelería, vi el escaparate lleno de plumas y carpetas nuevas. Me quedé mirando una pluma dorada y recordé cuando le enseñé a Ana a firmar su nombre por primera vez. Tenía 8 años y me pidió practicar conmigo. Quiero que mi firma sea bonita, como la tuya, mamá. Ahora su firma se había vuelto mi condena. Volví a casa y me preparé una infusión. Me senté frente a la ventana con los papeles sobre la mesa. El viento movía las cortinas y por un momento me pareció escuchar la voz de Antonio, mi marido. No llores. Merche parecía decirme: el amor no se roba, solo se pierde. Esa frase, inventada o recordada, me sostuvo. Pensé en llamar a Ana, en preguntarle directamente, pero imaginé su respuesta. Una justificación rápida, una frase vacía, algo como: no fue nada. No quería escuchar eso. No quería ponerle más palabras al dolor. Decidí guardar silencio. Por la tarde, Maruja pasó a verme. Me trajo un poco de pan y unas naranjas de su huerto. ¿Todo bien, vecina?, me preguntó, mirándome con esos ojos que todo lo entienden. Sí, Maruja, todo bien. Solo un poco cansada. Ella me tocó el brazo, con ternura. A veces el cansancio no está en el cuerpo, sino en el alma. Sonreí, porque tenía razón. Después de que se fue, abrí la televisión sin pensar. Otra vez Ana, esta vez en una entrevista. Hablaba de su empresa, de sus valores. Mi madre siempre me enseñó a ser honesta, dijo. Me quedé inmóvil. Reí sin humor. La honestidad, qué palabra tan grande en una boca tan pequeña. Apagué la televisión y miré la mesa. Sobre ella estaban mis documentos, el contrato, la carta del banco, todo ordenado como un recordatorio silencioso. Me incliné, acaricié el papel con la punta de los dedos y susurré: no sé si te das cuenta, hija, pero ya no firmas como yo, firmas contra mí. La noche cayó despacio. Encendí una vela, no por religión, sino por costumbre. Me gusta ver cómo la llama baila.
A veces pienso que se parece a las madres. Se consume en silencio mientras da luz a los demás. Me serví un poco de vino y brindé sola, sin rencor, por la verdad, por la vida, por las cosas que no se pueden falsificar. En el fondo, supe que no haría nada. No iría al banco a denunciar. No buscaría justicia. Hay batallas que una madre no libra porque sabe que, gane o pierda, siempre pierde algo más. Miré hacia el mar por última vez antes de irme a dormir. La luna brillaba sobre las olas, tranquila, como si nada pasara. Me pregunté si Ana también la estaría mirando, si en algún rincón de su conciencia aún quedaba un poco de vergüenza. Apagué la vela y el humo subió lento, como un suspiro que no encuentra salida. Cuando el dinero se mezcla con el amor, siempre alguien termina perdiendo el alma. Esa noche no encendí ninguna luz. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la luna se disolvía en el mar. Todo estaba quieto, incluso mis pensamientos. A veces, después del golpe, no queda el llanto ni la rabia, solo un silencio que lo cubre todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez, entendí que el dolor también se cansa. No dormí bien aquella noche. La cabeza me daba vueltas con los mismos pensamientos, como una cinta que no se puede detener. En cada rincón de la casa había algo que me recordaba a Ana. Una taza, una bufanda, una nota vieja pegada en el refrigerador. Todo parecía tener su nombre, menos el silencio. Ese, al menos, era solo mío. Al despertar, el sol entraba tímido por la ventana. Hice café y me senté frente a la mesa, la misma donde había descubierto la firma falsa. Puse las manos alrededor de la taza caliente y me quedé mirando la superficie, esperando que el vapor me dijera qué hacer. No me salía una lágrima, ni una palabra. Sentía una especie de vacío tan profundo que hasta el aire me pesaba. El vacío no siempre llega con ruido. A veces se instala despacio, como el polvo, y cuando te das cuenta ya lo tienes en los pulmones. Durante los días siguientes, todo se volvió mecánico. Salía al mercado solo para comprar lo justo: pan, leche, fruta. Saludaba a la gente con una sonrisa de costumbre, sin pensar en lo que decía. Hostomaruya empezó a notarlo. «Mercedes, ¿te pasa algo?», me preguntó una mañana, mientras pesaba las manzanas. «Nada, mujer. Cosas de la edad». Ella me miró en silencio, sin insistir. Esa es la clase de compasión que más duele, la que no necesita palabras porque ya lo entiende todo. Por las tardes, me sentaba junto a la ventana a ver pasar la vida. Los niños jugando en la plaza, los vendedores ambulantes, el cartero con su bicicleta, y cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto, pero nunca era Ana. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un «mamá, ¿cómo estás?». Nada. Una tarde de domingo, el cartero dejó un sobre a mi nombre. Era del notario. Decía que debía presentarme a una cita por actualización de documentos de propiedad compartida. Me temblaron las manos. No había firmado nada nuevo, ni había pedido revisión alguna. Me vestí con calma, agarré mi bolso y me fui caminando hasta la notaría. Al llegar, la recepcionista, una chica joven, me saludó con una sonrisa distraída. «¿Tiene cita, señora?». «Sí, con el señor Rivera». «Un momento, por favor». Mientras esperaba, mis ojos se detuvieron en un cuadro del pasillo, un paisaje con almendros en flor. Siempre me ha gustado ese color rosa pálido que anuncia la primavera, pero en ese momento me pareció un insulto. ¿Cómo puede el mundo seguir floreciendo cuando uno se marchita por dentro? El notario salió de su oficina con una carpeta en la mano. «Doña Mercedes, pase, por favor». Entré despacio, con el corazón en la garganta. «Aquí tengo los documentos actualizados de la propiedad de su vivienda», me dijo, abriendo la carpeta. «Entiendo que desea confirmar los cambios que autorizó su hija». «¿Qué cambios?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La inclusión de una cláusula de usufructo compartido, que otorga derechos de gestión a la señora Ana Rivas». «Eso no puede ser», susurré. El hombre me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. «Aquí está su firma, señora». Giró el documento hacia mí. Allí estaba otra vez mi nombre falsificado, la misma letra que había visto en el contrato del banco.
Esto no lo firmé yo. El notario bajó la voz. Entiendo, pero el registro ya está hecho. Si desea impugnarlo, necesitará asistencia legal. Salí de allí sin sentir las piernas. Caminé sin rumbo, como si la ciudad se hubiese vuelto un laberinto. El sol me golpeaba en la cara, pero dentro de mí hacía frío. Me senté en un banco y dejé que las lágrimas salieran sin pudor. Por primera vez en mucho tiempo, no intenté contenerme. Pensé en todo lo que había dado por mi hija, en los años que trabajé limpiando casas ajenas para pagarle la universidad, en las noches que pasé despierta esperándola cuando salía con amigos, en la fe ciega con la que firmaba cualquier cosa que me ponía delante. Y ahora mi confianza se había convertido en mi ruina. Volví a casa al atardecer. Encendí la radio para romper el silencio, pero las voces me sonaban ajenas. En la mesa seguían los papeles del banco, la carta, los recibos, todo. Me senté y los observé uno por uno. Me di cuenta de que cada papel era un pedazo de mi historia, pero ya no me pertenecía. Entonces hice algo que nunca pensé hacer. Abrí una libreta vieja y empecé a escribir. No una denuncia, no un reclamo, sino una carta. Querida Ana, no sé si llegarás a leer esto, ni sé si te importará, pero necesito escribirlo para no envenenarme por dentro. Has tomado lo que es mío, sí, pero lo que más me duele no es eso. Es que te has llevado la confianza, esa que no se compra ni se firma. Algún día, cuando la vida te pida cuentas, recordarás esta firma y entenderás lo que robaste de verdad. Doblé la carta, la guardé en un cajón y cerré la llave. No era una amenaza, era un testamento del alma. A la mañana siguiente, el vacío se sintió distinto. Ya no era solo tristeza, era también una forma de silencio poderoso. Hice café, barrí el suelo, regué las plantas. Y mientras lo hacía, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. No una venganza, sino una respuesta. Una manera de poner las cosas en su sitio, sin gritar, sin humillar, sin perder mi dignidad. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Pero en mis ojos había algo nuevo, algo parecido a la calma de quien ha dejado de esperar justicia de los demás y ha decidido hacer la suya propia. Esa mañana, el vacío dejó de doler, porque entendí que a veces el silencio no es ausencia, sino preparación. El vacío no me quitó nada, solo me hizo espacio para empezar de nuevo. Esa noche dormí sin sueños, pero con el alma ligera. Por primera vez en mucho tiempo, no desperté con el peso del ayer sobre el pecho. El amanecer entró por la ventana con una luz suave, casi tímida, como si el día también temiera romper el silencio. Me quedé mirando el cielo, y pensé que quizá el vacío no era el final, sino el lugar donde empieza la voz. Habían pasado varios días desde que escribí aquella carta que nunca envié. Desde entonces, algo cambió dentro de mí, aunque por fuera todo seguía igual. La casa, el mar, el mismo olor a café por las mañanas. Pero ya no esperaba llamadas, ni perdones, ni explicaciones. Vivía en un silencio distinto, uno que no pesaba, sino que ordenaba. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, escuché una voz detrás de mí. «Doña Mercedes, ¿cómo está usted?» Era el joven que trabaja en la librería de la esquina. Siempre tan amable. «Bien, hijo». Sobreviviendo, le respondí con una sonrisa. Él me miró con simpatía. «Hace tiempo que no la veo por el barrio». Le guardé un libro que creo que le gustará. Me entregó un ejemplar viejo, de tapas gastadas. «El jardín secreto». «Gracias, cariño. Hace años que no leía algo así». «Pues léalo», me dijo. A veces, los libros nos dicen lo que no nos atrevemos a pensar. Aquella frase me acompañó todo el día. La voz del muchacho, tan simple, tan sincera, había despertado algo que creía dormido. Por la tarde abrí el libro, y al leer las primeras páginas, sentí que volvía a respirar de otra manera. Recordé lo mucho que amaba leer cuando era joven, antes de que la vida se llenara de cuentas, papeles y preocupaciones. Leí durante horas. En un momento, un párrafo me hizo detenerme. El dolor no desaparece cuando lo ignoras. Desaparece cuando le das un lugar donde descansar. Cerré el libro y lo apoyé sobre mi pecho. Me quedé así, con los ojos cerrados,
dejando que esas palabras hicieran su trabajo dentro de mí. Al día siguiente decidí salir más temprano. Caminé por el paseo marítimo, respirando el aire salado. El sol apenas asomaba y las gaviotas volaban bajo. Me crucé con vecinos que me saludaban con cariño y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía responder sin fingir. Al llegar a la librería, el joven estaba organizando cajas. «Buenos días, doña Mercedes. ¿Qué le pareció el libro?» «Una bendición», le dije. Me hizo recordar quién era antes de ser solo madre. Él sonrió, sin decir nada más, y eso bastó. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Junto a la carta para Ana, escribí otra página, esta vez para mí. Mercedes, aún estás viva. Y mientras vivas, puedes empezar de nuevo. No para olvidar, sino para entender. Al escribirlo, sentí algo parecido a la paz. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera. Los días siguientes fueron distintos. Empecé a salir a caminar todas las tardes, a hablar con Maruja sin esconder la tristeza, a cocinar mis platos favoritos aunque fueran solo para mí. Una tarde preparé paella y la invité. Se sentó conmigo, y entre cucharadas me dijo: «Te noto diferente. Quizá porque he dejado de esperar que me pidan perdón». «Eso libera», contestó ella, con su sabiduría de barrio. A veces, el perdón que más cuesta es el que una se da a sí misma. Asentí, y comprendí que tenía razón. Unos días después, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Mamá?». La voz de Ana al otro lado me dejó muda. Tardé unos segundos en reaccionar. «Sí, hija. Solo llamaba para saber si estabas bien». «Estoy viva, que ya es bastante», le respondí con calma. ¿Cuándo dejé de reconocer la voz de mi propia hija? Sonaba igual, pero ya no era la misma. Había en ella algo frío, una distancia que no se mide en metros, sino en recuerdos. Y aún así, me descubrí escuchándola con ternura, como quien oye a alguien que alguna vez fue suyo. Silencio. Ese silencio espeso que antes dolía, pero ahora ya no. «He estado muy ocupada», dijo ella, como excusa. «Lo sé. No te preocupes. El trabajo da mucho, pero también quita». No hubo reproche en mi voz, ni llanto, ni súplica. Solo una verdad simple. Antes de colgar, escuché que respiraba hondo. «Mamá, gracias por todo lo que hiciste». Me quedé en silencio unos segundos. «Ana, todos tenemos que aprender lo que vale un gracias, cuídate». Colgué sin rencor. Y por primera vez, no sentí el vacío. Sentí descanso. Esa noche volví a abrir el jardín secreto y seguí leyendo. Una frase saltó de la página como si me hablara directamente. «No hay jardín sin invierno, ni alma que florezca sin haber sido herida». Sonreí. Afuera, el viento soplaba suave, y las cortinas se movían como si alguien invisible me acariciara el rostro. Fui hasta el balcón y miré el mar. Las luces del puerto parpadeaban a lo lejos. Me abracé a mí misma, y en voz baja dije: «No necesito que nadie me salve. Solo necesitaba escucharme de nuevo». A veces, la voz que te despierta no viene de los demás, sino del silencio que por fin aprendiste a escuchar. Esa noche el silencio ya no me dio miedo. Me dormí escuchando mi propia respiración, y en ella sentí algo parecido a la vida. No sé cuánto dormí, solo recuerdo el amanecer colándose por la ventana como si el día me invitara a salir. Tal vez era hora de dar un paso, pequeño pero firme, hacia algo que aún no sabía nombrar. Los días empezaron a parecer distintos, aunque en realidad nada había cambiado fuera de mí. Seguía despertando con el sonido del mar y preparando mi café en la misma taza de siempre, pero ahora el silencio tenía otro tono. Ya no era enemigo, sino compañía. Una mañana, mientras paseaba por el mercado, Maruja me alcanzó entre los puestos de verduras. «Mercedes, te veo distinta, hija. ¿Qué ha pasado?». «Nada», le respondí sonriendo. «O tal vez todo». Ella soltó una risa corta, de esas que alivian el alma. Ay, cuando una mujer contesta así, es que ha aprendido a estar en paz. Nos sentamos en una terraza a tomar café. Hablamos de cosas pequeñas, las lluvias, los precios, los nietos,
Pero en medio de la charla, Maruja me miró con curiosidad. ¿Y tu hija? Hace tiempo que no me hablas de ella. Miré mi taza, el reflejo del cielo sobre el café. A veces el amor necesita silencio para no morirse de reproches, dije sin levantar la vista. Ella asintió despacio. El silencio también es una forma de hablar. Mercedes. Sí. Y a veces, la más sincera. Esa tarde, al volver a casa, encontré una carta en el buzón. No era de Ana, sino del ayuntamiento. Invitaban a una exposición de fotografías en el Centro Cultural. El tema: la vida en los barrios del mar. Decidí ir. No por curiosidad, sino porque sentí que debía dar ese pequeño paso. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente del barrio. Rostros conocidos, risas, conversaciones cruzadas. Caminé entre las fotografías y por un instante me sentí parte de algo otra vez. En una de las paredes, una imagen me detuvo. Una mujer mayor regando plantas en su balcón. La luz del atardecer bañaba su rostro con ternura. Me vi reflejada allí y sonreí. ¿Le gusta?, preguntó una voz detrás de mí. Era el fotógrafo, un chico joven con mirada tranquila. Mucho, respondí. Tiene algo real. Es mi abuela, dijo él. Siempre decía que el silencio de las casas guarda más historias que las palabras. No sé por qué, pero esa frase me conmovió. Le sonreí y él añadió: ¿puedo tomarle una foto a usted también? ¿A mí? Me reí. ¿Para qué? Porque hay algo en su mirada que parece tener historia. Dudé un segundo, pero acepté. Me pidió que no mirara a la cámara, sino hacia la ventana del fondo. Lo hice. El clic de la cámara sonó suave, casi respetuoso. Gracias, me dijo. No sé su historia, pero se nota que está viva. Eso ya es suficiente, respondí, con una paz que no recordaba haber sentido en años. Al salir del centro cultural, el aire de la tarde me acarició el rostro. El sol empezaba a caer, dorando las fachadas antiguas. Caminé despacio, disfrutando cada paso. No tenía prisa, ni destino. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi andar tenía sentido. Esa noche, abrí la ventana y me quedé mirando las luces de Valencia reflejadas en el agua. Pensé en Ana, pero sin rencor. No sabía si algún día volvería, ni si la vida nos daría otra oportunidad, pero ya no necesitaba la respuesta. Lo importante era que yo había aprendido a escucharme, a vivir sin miedo. Antes de dormir, escribí unas líneas en mi libreta. Hay pasos que no hacen ruido, pero cambian el rumbo de una vida. As 9. Cerré el cuaderno y me recosté. En el silencio sentí una voz muy suave, como un eco interior, que me decía: ya está bien, Mercedes, ya has caminado bastante en la oscuridad. Ahora toca la luz. Me dormí sonriendo. A veces el primer paso hacia la paz no se oye, pero se siente. ¿Tú también diste alguno así, sin que nadie lo notara? Cuéntamelo en los comentarios. Creí que lo peor había quedado atrás. Que después de tanto silencio y tanto perdón, la vida me daría un respiro. Pero la calma, a veces, solo es una pausa antes de la siguiente elección. Los días se volvieron tranquilos, casi dulces, hasta que un timbre rompió el silencio una tarde cualquiera. No imaginaba que, detrás de esa puerta, me esperaba otra prueba. Los días comenzaron a traerme pequeñas señales, como si la vida quisiera comprobar si de verdad había aprendido algo. Ya no me asustaban las mañanas, ni el silencio, ni el mar. Pero una cosa es encontrar la calma, y otra muy distinta es mantenerla cuando el pasado vuelve a tocar la puerta. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién planchada, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de traje, joven, con un maletín en la mano. «¿Doña Mercedes Rivas?», preguntó. «Sí, soy yo. Vengo en representación del despacho García, Asociados. Tenemos un documento que requiere su revisión». El corazón me dio un salto. «Otro papel», pensé. Los papeles siempre traen noticias que cambian la vida. Le pedí que pasara. Me entregó un sobre cerrado y me explicó que se trataba de una notificación sobre la empresa de Ana. «Hay una investigación fiscal», dijo. «Su nombre aparece en algunos registros como socia fundadora.
Necesitamos confirmar ciertos datos. No tengo nada que ver con eso, respondí, sintiendo cómo la voz me temblaba. Mi hija utilizó mis documentos sin mi consentimiento. El hombre asintió, acostumbrado quizá a esas historias. Entonces deberá firmar una declaración. Puede hacerlo aquí o en el juzgado. Tomé el bolígrafo y respiré hondo. Durante un instante, sentí la tentación de negarme, de protegerla, como siempre, pero mi mano ya no temblaba como antes. Firmé con calma, asegurándome de que cada letra fuera mía. Cuando terminé, el hombre recogió los papeles y me dijo: «Gracias por su colaboración. Sé que no debe ser fácil». «No lo es, pero la verdad nunca lo es», respondí. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Era como si la vida me estuviera diciendo: «Ya no se trata de lo que te hicieron, sino de lo que haces con eso». Esa noche, encendí una vela y abrí mi libreta. Escribí: «Hoy firmé con mi propia mano. No por ella, sino por mí. No por rabia, sino por respeto». Los días siguientes fueron confusos. En el barrio empezaron los murmullos. La gente comentaba que la empresa de Ana estaba bajo investigación, que había problemas con los socios, que se hablaba de fraude. Cada palabra que escuchaba era como una piedra en el pecho. En el mercado, las miradas duraban un segundo más de lo normal. Algunos bajaban la vista al cruzarse conmigo, otros fingían no verme. Una mañana, Maruja me encontró saliendo de casa. «¿Has oído lo que dicen?», me preguntó en voz baja. «Sí», respondí. «Pero ya no me duele lo que digan los demás. Me dolía cuando lo decía mi hija». Ella me abrazó fuerte, sin hablar más. Pasaron unas semanas. Recibí otra carta, esta vez del juzgado. Me citaban a declarar oficialmente. Fui sola. Caminé hasta el edificio con paso lento pero firme. Al entrar, el olor a papel y café me recordó los años en que acompañaba a Antonio a sus trámites. Me senté frente al juez y conté la verdad, sin adornos ni lágrimas. Le mostré las copias de los documentos falsificados. «Mi hija hizo esto sin mi conocimiento. No la culpo. Solo quiero dejar claro que no participé». El juez me miró un largo momento antes de responder. «Señora Rivas, pocas personas serían tan honestas en su lugar». «No sé si es honestidad», le dije. «Es dignidad». Al salir del juzgado, el aire fresco me golpeó el rostro. Sentí una ligereza nueva. Había hablado por primera vez en mucho tiempo, y no para justificar, sino para poner orden. Era como si mi voz, que había estado dormida tantos años, por fin recordara su sonido. Aquella tarde, Ana me llamó. No contesté al primer intento, pero insistió. «Mamá, me han dicho que declaraste». Su voz sonaba alterada. «Sí, hija», dije la verdad. «¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres destruirme?» «No, Ana. Quiero salvar lo poco que queda. La mentira no te protege, te hunde». Hubo un silencio largo. Luego escuché su respiración entrecortada. «No me perdones», mamá dijo finalmente. «No lo merezco». «No te preocupes», le respondí con voz serena. «Ya te perdoné el día que dejé de esperarte». Colgué y me quedé mirando el teléfono. No lloré. A esa altura, las lágrimas ya no tenían utilidad. Esa noche, el mar sonaba distinto. No era un ruido lejano, sino un latido. Pensé que la vida tiene sus pruebas, y que algunas no llegan para castigarte, sino para comprobar si realmente has sanado. Encendí la radio y una canción antigua llenó la casa. Reconocí la voz de Antonio, cantándola en aquellos años de juventud. Reí sola, sin tristeza. Tal vez eso era la libertad, poder recordar sin dolor. Antes de dormir, abrí una vez más mi libreta. Escribí: «Las pruebas no siempre vienen del enemigo, a veces vienen de la vida, para ver si de verdad aprendiste a quererte». Cerré el cuaderno y apagué la luz. El viento movía las cortinas con suavidad, y en ese vaivén tranquilo comprendí que la dignidad también tiene sonido. El de una mujer que, después de tanto, sigue de pie. Las pruebas de la vida no llegan para romperte, sino para mostrarte que ya no puedes ser la misma. Los días siguientes pasaron en calma, pero era esa calma tensa que precede a una tormenta. Sabía que algo se acercaba, algo inevitable,
No era miedo, era conciencia. Había hablado con la verdad, pero la verdad tiene su precio, y la vida siempre se encarga de cobrarlo. Una mañana, al despertar, sentí que había llegado la hora de enfrentar no a los demás, sino a mí misma. El día de la audiencia llegó con un cielo gris, de esos que no deciden si llover o aguantar el peso de las nubes. Me desperté antes del amanecer, sin despertador. Preparé café y lo bebí en silencio, mirando el reflejo tembloroso de la ventana. Sabía que no iba a ser un día cualquiera. No era solo una cita en el juzgado, era el juicio de mi propia conciencia. Me vestí con calma. Saqué del armario mi abrigo gris, el mismo que usé en el entierro de Antonio. No porque quisiera traer tristeza, sino porque me recordaba quién era, una mujer que sobrevive. Antes de salir, me miré en el espejo y murmuré: no vayas a defenderte, Mercedes. Ve a decir la verdad. El taxi me dejó frente al edificio de piedra vieja. Las escaleras parecían más largas de lo que eran. Dentro, el aire olía a humedad, a papeles antiguos y a miedo ajeno. Vi rostros serios, abogados con carpetas, gente esperando su turno, cada uno con su propia batalla. Me senté, respiré hondo y esperé a que pronunciaran mi nombre. Doña Mercedes Rivas. Entré. La sala era amplia y fría. El juez, un hombre mayor de cabello blanco, levantó la vista y me observó con respeto. En la mesa de la derecha estaba Ana. No la veía desde hacía meses. Vestía de negro, sobria, pero sus ojos evitaban los míos. Sentí un pinchazo en el pecho, mezcla de ternura y distancia. El juez comenzó a leer los cargos: falsificación de documentos, fraude, malversación. Palabras grandes, duras, que sonaban demasiado pesadas para un vínculo tan frágil como el nuestro. Ana bajaba la cabeza. Yo solo escuchaba el eco de mis propios recuerdos. Me pidieron que hablara. Me puse de pie. Señoría, dije con voz tranquila, no estoy aquí para acusar a nadie. Solo quiero que se sepa la verdad. Mi hija usó mi firma, sí, no lo niego. Pero lo hizo en un momento en que creía poder con todo. No la justifico. Solo digo que todos somos vulnerables cuando tenemos miedo a perder lo que amamos. El juez asintió, sin interrumpirme. Yo también tuve miedo, pero el mío fue distinto. Miedo a dejar de ser madre. Por eso callé tanto tiempo. Hoy no vengo a reclamar justicia. Vengo a dejar constancia de lo que ocurrió, porque la verdad también merece su firma. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Ana levantó la cabeza, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos la niña que una vez fui a buscar al colegio, con las rodillas raspadas y la sonrisa llena de vida. Y me dolió recordar cuánto amor cabe en una decepción. El juez ordenó un receso. Fui al baño a mojarme la cara. Me miré en el espejo, con los ojos enrojecidos. Pensé en lo que me diría Antonio si me viera. Hiciste lo que debías, Merche. Y sí, lo hice. Al regresar a la sala, Ana estaba hablando con su abogado. Parecía nerviosa. De pronto se levantó y se acercó a mí. Mamá. Su voz apenas era un hilo. Lo siento. La miré, sin responder. No porque no quisiera, sino porque a veces las palabras sobran. No lo hice por maldad, añadió. Fue miedo. Ya lo sé, le dije. Pero el miedo no justifica robar la paz de los demás. Ella asintió, con lágrimas contenidas. El juez volvió a entrar y anunció que la resolución se dictaría más adelante. Nos permitió retirarnos. Al salir, el cielo había empezado a llover, no una lluvia fuerte, sino esa llovizna fina que parece limpiar el aire. Caminamos juntas hasta la puerta. Ana me ofreció su paraguas, pero lo rechacé. Anda, hija, tú lo necesitas más. Nos miramos sin decir nada más. Cada una siguió su camino, bajo la misma lluvia, pero en direcciones distintas. De regreso en casa, me quité los zapatos, encendí la estufa y me preparé una sopa caliente. Sentí cansancio, sí, pero también una calma que no había sentido en años. El juicio no había terminado en el papel, pero en mi alma sí. Esa noche escribí en mi libreta: hay juicios que se hacen en tribunales y otros que se libran en silencio. Hoy gané el mío,
porque no dejé que el rencor hablara por mí. Me quedé mirando la llama de la vela, hipnotizada. En ese instante, entendí que la justicia verdadera no siempre se pronuncia con un martillo, sino con un suspiro de paz. Afuera seguía lloviendo. Las gotas caían sobre el cristal como si alguien tocara la puerta del cielo. Pensé en todas las madres que han tenido que elegir entre el amor y la verdad, y me vino a la mente una pregunta que, quizá, tú también te hayas hecho alguna vez. ¿Hasta dónde llega el amor cuando se enfrenta a la justicia? Hay juicios que duelen más en el alma que en los tribunales. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre el amor y la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Después del juicio, no sentí ni victoria ni derrota, solo cansancio. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo, sino aceptando. Volví a casa caminando despacio, sin paraguas, dejando que la lluvia hiciera su trabajo, limpiar lo que ya no sirve. Esa noche, al cerrar la puerta, el silencio me recibió como a una vieja amiga. Supe entonces que empezaba una nueva vida. Habían pasado varios días desde la audiencia. El silencio volvió a llenar mi casa, pero ya no era el mismo. Antes era un silencio que dolía, ahora era un silencio que cuidaba. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar la brisa del mar. El aire olía a limpieza, a pan recién hecho de la panadería del barrio, a vida. Esa mañana, mientras regaba mis plantas, pensé en todo lo que había pasado. A veces me costaba creerlo. Sentía que habían pasado años desde aquella cena en la que Ana me dejó fuera. Y sin embargo, solo habían pasado unos meses. El tiempo, cuando duele, se estira como el hilo de un recuerdo. En el salón, el reloj seguía marcando el ritmo de los días. Lo había limpiado con cuidado, como quien limpia una herida que ya cicatrizó. Me senté frente a la mesa con una taza de café y la libreta abierta. Leí las páginas anteriores, una a una, como si fueran capítulos de una vida que por fin entendía. En una de ellas escribí: después de todo, sigo siendo yo. No la madre que perdió, sino la mujer que aprendió. Decidí ordenar la casa, no por aburrimiento, sino porque sentía la necesidad de ponerlo todo en su lugar. Doblé manteles, limpié fotos, tiré papeles que ya no dolían. Encontré una caja vieja con cartas de Antonio, mi marido. Las leí despacio. En una de ellas decía: no dejes nunca que el amor te quite la voz. Si te callas demasiado, el alma se marchita. Sonreí. Cuánta verdad había en esas palabras. Quizá por eso, después de tanto tiempo, había vuelto a hablar. Por la tarde, vino Maruja a tomar café. Traía churros, como siempre. Tu casa huele a calma, Mercedes dijo al entrar. Y eso que antes olía a tristeza, respondí riendo. El tiempo lo cura todo, ¿eh? No, Maruja. El tiempo no cura. Solo enseña a vivir con lo que dolió. Nos quedamos un rato calladas, escuchando el sonido del mar a lo lejos. ¿Sabes algo de Ana?, preguntó ella. Recibí una carta suya, respondí, sacándola del cajón. Dice que está intentando arreglar su vida, que ha vendido la empresa y se ha ido del país por un tiempo. No me pide perdón, pero me agradece por no haberla destruido. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? En paz. No necesito más. Maruja asintió y me miró con ternura. Has hecho bien, Mercedes. Una madre no gana nada con el rencor. Ni una hija con la culpa, añadí. Después que se fue, me quedé mirando la casa. La luz de la tarde se colaba por la ventana, tiñendo todo de un color dorado. Me di cuenta de que ya no tenía miedo al silencio. Era mío, completamente mío. Esa noche, antes de dormir, me preparé una infusión de manzanilla y salí al balcón. El mar estaba tranquilo, como si también descansara. A lo lejos se escuchaba el eco de unas campanas. Me abracé a mí misma, no por frío, sino por gratitud. Pensé en Ana, en Antonio, en mi vida entera. No sentí tristeza, solo un cariño suave, como el de una brisa que roza sin herir. Fui al salón, encendí una vela y coloqué la libreta sobre la mesa. En la última página escribí: hay casas que se derrumban con los gritos. La mía volvió a levantarse con el silencio. Miré alrededor.
La lámpara proyectaba una luz cálida sobre las paredes. El reloj seguía su compás. El mar seguía respirando. Y yo seguía viva. Quizá eso era todo lo que necesitaba aprender. Que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando aceptas que nada lo estará, y aún así decides quedarte. La calma no llega cuando todo se arregla. Llega cuando dejas de pelear con lo que ya pasó. Los días se fueron volviendo más claros, como si el sol hubiera recordado mi dirección. Ya no pesaba el silencio, ni dolía la ausencia. Aprendí a hablarme con cariño, a desayunar sin prisa, a mirar el mar sin esperar respuestas. Pero la vida, caprichosa como siempre, no deja los hilos sueltos. Una llamada una mañana cualquiera cambió el rumbo de mi paz. El amanecer entró por la ventana con una luz tan suave que casi parecía una caricia. Hacía tiempo que no despertaba con esa sensación de paz. Me preparé un café y salí al patio, como cada mañana. Las bugambillas estaban llenas de flores, y el aire olía a tierra húmeda. Pensé en todo lo que había vivido, en las heridas, las palabras que dolieron, las verdades que liberaron, y por primera vez en mucho tiempo no sentí peso. Esa semana, Ana me llamó. Su voz sonaba distinta, más pausada, menos arrogante. «Mamá, ¿puedo pasar a verte?», preguntó. «Claro, hija». «La casa siempre ha sido tuya», respondí. Colgué y me quedé un rato mirando el teléfono. No sentí ansiedad ni rabia, solo curiosidad. Habían pasado demasiadas cosas entre nosotras, pero algo en mi interior me decía que esa visita no sería igual que las otras. Cuando Ana llegó, venía vestida de manera sencilla, sin maquillaje, sin ese perfume caro que siempre la rodeaba. Llevaba una bolsa pequeña en la mano y una expresión que no supe descifrar al principio. «Hola, mamá». «Hola, hija». Le ofrecí asiento y café. «Qué gusto verte». Se sentó frente a mí, en la misma mesa donde antes no podía mirarme sin discutir. «He estado pensando mucho», dijo finalmente, «en todo lo que pasó, en lo que hice». «¿Y qué piensas ahora?», pregunté con calma. «Que te fallé, que confundí el amor con orgullo». Asentí despacio. No era una confesión fácil para ella. «¿Sabes?», mamá continuó, «cuando me quitaste del testamento pensé que lo hacías por castigarme. Me dolió. Pero ahora entiendo que fue una forma de hacerme abrir los ojos. No lo hice por castigo, Ana. Lo hice para que aprendieras que el respeto vale más que cualquier herencia». Ella asintió. «Y lo aprendí», susurró. «Vendo la casa esta semana. No necesito tanto espacio. Quiero empezar de nuevo». «¿Y a dónde vas a ir?». «A un piso pequeño, cerca del mar. Y quiero ayudarte con el asilo al que donaste dinero. Quiero que lo hagamos juntas». Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de algo parecido al alivio. «¿De verdad lo dices?», pregunté. «Sí, mamá. Si tú puedes perdonar, yo también puedo aprender a hacerlo». Durante unos segundos, el silencio nos envolvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio de comprensión, un silencio que cerraba heridas. Fuimos al jardín y caminamos despacio entre las plantas. Ana se detuvo frente al limonero y sonrió. «Este árbol sigue dando fruto, a pesar de los inviernos». «Como nosotras», respondí. Se rió por primera vez en mucho tiempo. Era una risa limpia, sin máscara. En ese momento, sentí que mi casa había recuperado su alma. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Gracias, mamá, por seguir ahí incluso cuando no lo merecía». El amor de una madre no se apaga, hija. Solo espera el momento en que la otra persona vuelva a encenderlo. Cuando se fue, me quedé un rato más en el jardín. El sol ya estaba alto, y las sombras se acortaban. Pensé en Antonio, en lo que habría dicho si viera todo esto. Quizá habría sonreído y dicho: «Ya ves, Merche, la vida siempre acaba por ponerlo todo en su sitio». Entré a la casa, me senté en mi sillón favorito y abrí mi libreta. En la última página escribí: «La herencia más grande que puedo dejar no está en una cuenta bancaria ni en una escritura. Está en las lecciones que aprendimos cuando todo parecía perdido». Me levanté despacio y tomé la foto de Ana y mía del aparador. La coloqué sobre la repisa, junto a la vela que aún ardía desde la noche anterior.
La llama tembló, y su luz acarició nuestros rostros en la fotografía. Por un instante, sentí que la casa respiraba conmigo. Y comprendí que el perdón, cuando llega, también ilumina. Miré por la ventana. Un grupo de niños pasaba corriendo por la calle, riendo. La vida seguía, y por fin yo también seguía con ella. Esa noche, encendí una vela por Antonio y otra por todas las madres que, como yo, tuvieron que aprender a perdonar sin olvidar. Me senté frente a la mesa y cerré los ojos. Sentí que, al fin, la historia llegaba a su punto de reposo. No un final, sino un comienzo distinto. El viento movió suavemente las cortinas. Parecía una despedida o quizá una bendición. La verdadera herencia no se deja en dinero. Se deja en la forma en que enseñamos a amar, incluso después del dolor. A veces, la vida no nos pide grandes hazañas, solo el valor de mirar atrás sin rencor. Aprendí que el perdón no siempre se da por amor al otro, sino por respeto a una misma. Porque cargar con el dolor es como vivir con una puerta cerrada al sol. Hoy sé que la dignidad no se grita, se demuestra con calma, con decisiones silenciosas, con pasos firmes hacia la paz. Y si algo quiero dejarte, es esto: nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque tengas el alma cansada o el corazón roto. La vida siempre recompensa a quien elige la verdad, incluso cuando duele. ¿Y tú? ¿Has tenido que perdonar en silencio para poder seguir adelante? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta y compártela. Tal vez alguien que amas necesite escucharla hoy.